tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 20 de octubre, semana 28ª del tiempo ordinario, y hoy acá en los Estados Unidos se celebra la memoria opcional de San Pablo de la Cruz, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la intercesión de San Pablo de la Cruz, presbítero, quien tuvo un amor excepcional por Cristo crucificado, nos alcance, Señor, tu gracia, para que, estimulados más vivamente por su ejemplo, abracemos con fortaleza nuestra cruz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo de la Cruz muere el 18 de octubre del año 1775. Nació en Liguria y fue un predicador célebre y fundador en el año 1720 de la Congregación de la Pasión, o como bien los conocemos, los Pasionistas, que actualmente cuentan con 1925 miembros aproximadamente, quienes combinan el apostolado de retiros y de las misiones con un monasticismo penitencial. Y vámonos a la liturgia de la palabra, que comienza con la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Abraham le creyó a Dios, y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, es hermoso ver cómo San Pablo en la carta a los Romanos nos recuerda lo de la justificación. ¿Nos justificamos por la fe en Jesucristo o por las obras? Y aquí podrían decirse las obras de la ley o por cumplir los mandamientos. Y este es un asunto en el que podríamos enredarnos con muchísima facilidad. Pero bástenos decir solo con que realmente nosotros nos justificamos por la fe en Jesucristo, por su gracia salvadora. Luego las obras demuestran lo viva que está nuestra fe, como lo dice el apóstol Santiago en su carta. Las obras ponen de manifiesto nuestra fe, pero que nadie piense que compra su salvación a fuerza de obras. Por otro lado, Lucas nos pone en la perspectiva del cuidado de Dios hacia nosotros, el cuidado del Señor. Y Cristo nos lo expresa de esta manera. Primero, vemos cómo la multitud, dice aquí, atropellaba a Jesús en gran número, unos con otros estaban allí. Yo me imagino una multitud de gente que se ven solamente quizás sus cabecitas y que incluso ponían en riesgo la seguridad física de Jesús, que en algún momento tuvo que montarse en una barca y predicar desde el lago. Pero es interesante ver cómo la gente buscaba a Jesús para que los curara, también para oír su palabra. Pero seamos claros, la gente necesitaba sanación, necesitaba curación. La enfermedad tenía agobiados a muchos en aquel tiempo y sería imposible tener el número de cuántas personas fueron sanadas por la gracia del Padre a través de Jesucristo. ¿Cuántas personas sanó Jesús? Sería imposible determinarlo, pero obviamente tuvieron que haber sido miles. Por otro lado, en medio de aquella situación, digamos, de confusión, de multitud, el Señor nos lanza una advertencia. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y aquí levadura está puesto como por un significado peyorativo, o sea, el mal. La levadura de los fariseos tiene que ver con el mal, y en específico con un mal del que ellos pues padecían terriblemente, la hipocresía. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, lo aclara con facilidad Lucas, la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Pues tratar de mostrar algo ante los demás que en la realidad no es, o sea, fingir, demostrar algo que no se tiene. ¿Y no te has puesto a pensar lo fácil que es ser hipócrita a través de las redes sociales? Cada quien muestra su perfil más bonito. Fotos, digamos que pasadas por filtros. La gente se pone ahí mejor, más clarita, sin arrugas, en fin. Pueden hacer toda esa cantidad de cosas y mostrar siempre una sonrisa. Cuando por detrás de un montón de los llamados influencers hay vidas bastante turbias y algunas muy tristes que terminan muy mal porque tal vez se han empeñado en mostrar un rostro falso, una caricatura de sus propias personas, un perfil que no coincide con la realidad. Y vivimos en esa época, ¿no? De la falsedad, del fingimiento, de la vanidad, porque detrás de esto hay mucha vanidad, en siempre aparentar que se está bien, tomarle fotos hasta a lo que como y que la gente sepa dónde estoy para ver muchas veces qué bien la estoy pasando. Pero la realidad, la vida es diferente, la vida es distinta. Dice, por eso me atrevo yo a pensar que una vez que el Señor les delata lo peligrosa que puede ser una vida hipócrita, falsa, dice, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada que no llegue a saberse. Si no es en esta vida, en la otra, en el juicio, cuando todo se ponga de manifiesto, cuando se lea lo que hay en el libro y cuando todos estén ante la realidad de todos. Y todo lo que se dijo a escondidas saldrá, todo lo que se pensó saldrá, todo lo que se hizo o dejó de hacerse también se pondrá de manifiesto. A esto tenemos también, o de esto tenemos también que cuidarnos de esa falsedad y de esa hipocresía y de pensar que nadie se va a enterar.
porque esas frases suelen escucharse con mucha frecuencia. No te preocupes, hazlo. Nadie sabe, nadie se entera o todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no? No te des mala vida. Todo se va a saber, hasta de tus obras más vergonzosas. Todo el mundo lo sabrá. Por eso hay que estar bien delante de Dios y procurar estar limpio, estar en gracia. Dice aquí el Señor más adelante, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada. Ahora que está tan de moda poner el cuerpo bien con lo del fitness y las dietas y tratar de prolongar la vida con una dieta saludable y no comas esto, no comas aquello, no comas lo otro. En fin, estamos muy pendientes de no enfermarnos y de pasarla bien y de mostrar nuestro mejor físico. Pero ¿qué tal tu alma? Porque ese cuerpo lo pueden matar mañana, pasado, no sabemos. Nos vamos a ir. Y es necesario que estemos claros. No teman a aquellos que matan el cuerpo. Ahora hay tanta gente que todavía ve con horror la posibilidad de contraer el virus, ese que anda por ahí. Y dicen, no, es que no me quiero contaminar, no quiero contagiarme, cosa que nos ha alejado mucho de la gente. En un tiempo pudo justificarse, pero viven en medio de ese miedo, viven con ese miedo, sin darse cuenta pues que nadie podrá evitar que el cuerpo muera. Si no es por un virus, será por cualquier otra circunstancia. Y vivimos metidos allí en el temor, vivimos en el temor. Pero dice el Señor, les voy a decir a quién sí tienen que temerle. Al que después de darles muerte puede arrojar al lugar de castigo, cuerpo y alma. ¿Y quién es ese que puede hacernos tanto daño? Pues algunos interpretan que es el diablo, otros interpretan que es el pecado. Y en ambas situaciones, pues, digamos que el resultado es igual. Temerle a pecar. Por eso grandes santos, incluso santos jóvenes como Santo Domingo Sabio, decía, antes morir que pecar. Pecar era algo para este santo que era horrible y que era preferible morirse antes que ofender a Dios. Pensamos nosotros ahora de la misma manera. Es como para meditarlo, ¿no? La gente ahora prefiere pecar antes que morir. Teme a Dios y no tendrás que temerle a nadie más. Y muchos de nosotros vivimos en ese miedo porque no le tememos a Dios, porque no le hacemos caso, porque no lo obedecemos. Y siendo así, cualquier cosa nos llena de muchísimo miedo. Pero sin embargo, Jesús nos promete sus cuidados. Estamos en las manos de Dios. Y esta es una de las frases más hermosas y más consoladoras que puedes encontrar en toda la Escritura, cuando el Señor nos compara con los pajaritos. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, a todos los cabellos de su cabeza están contados. Dios lo sabe todo. Estamos en las manos de Dios. Dios sabe el cuándo y el cómo de todo. Y al final lo vuelve a repetir el Señor, no teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. ¿Cuántas veces no te ha dado miedo de quedarte solo? Miedo de que te hagan daño, miedo de que alguien se meta contigo. Y hoy Jesús te dice, tranquilo, yo te cuido. Y tú vales más que los pajarillos del monte, del campo, y también cuido de ellos. A veces nos preocupamos tanto por cosas que no valen la pena. Recordemos que estamos en las manos de Dios y que si Dios cuida de los pajaritos, ¿no va a cuidar de ti y de mí por quienes dio su vida? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.